Hermanos, imaginen por un momento que tuvieran que elegir entre el tesoro más valioso del mundo y la palabra de Dios. ¿Qué escogerían? Hoy descubriremos juntos por qué la Escritura supera cualquier riqueza terrenal. En los comentarios, compártanme cuál es su versículo favorito y por qué transforma sus vidas. Les pido que permanezcan hasta el final, porque tengo una reflexión poderosa que cambiará su perspectiva sobre los verdaderos tesoros. Si este contenido fortalece su fe, suscríbanse y activen la campanita para más reflexiones bíblicas que nutran su alma. Comencemos este viaje espiritual. En este primer momento de nuestra reflexión, vamos a descubrir algo increíble. ¿Por qué la palabra de Dios es eterna, mientras que todo lo demás en este mundo se acaba? Veremos cómo ella permanece firme cuando todo se desmorona, cómo fue la base de toda la creación y cómo sus promesas atraviesan el tiempo sin cambiar nunca. Había una vez un hombre que caminaba por un valle lleno de flores hermosas. El sol brillaba, los colores eran vivos y todo parecía perfecto. Pero cuando regresó al día siguiente, las flores estaban marchitas. El viento las había secado y lo que antes era bello ahora era polvo. Esta imagen nos ayuda a entender algo profundo que el profeta Isaías vio hace miles de años. Isaías observaba su mundo y veía cómo las cosas más bellas se desvanecían. Los reyes más poderosos morían, los edificios más altos se caían y las riquezas más grandes se perdían. Fue entonces cuando Dios le mostró una verdad que cambiaría su manera de ver la vida. En el capítulo 40, versículo 8, Isaías escribió: «Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Piensa en esto por un momento. Todo lo que ves a tu alrededor, un día, va a desaparecer. Tu casa, tu carro, tu dinero, incluso tu cuerpo. Pero hay algo que nunca va a cambiar: la palabra de Dios. Mientras las montañas más altas se desgastan con el tiempo, mientras los océanos más profundos se secan, mientras las estrellas más brillantes se apagan, la palabra de Dios sigue igual. Los arqueólogos han encontrado ruinas de ciudades que antes eran las más ricas del mundo. Babilonia, que era como el Nueva York de su tiempo, ahora es solo arena. Egipto, con todas sus pirámides y tesoros, perdió su poder. Roma, que dominó el mundo conocido, se dividió y cayó. Pero la palabra que Dios habló sigue viva. Cuando alguien pone toda su confianza en el dinero, es como si construyera su casa sobre hielo. Puede parecer sólido por un tiempo, pero cuando llega el calor, todo se derrite. Las crisis económicas vienen y van, las monedas pierden su valor, las empresas más grandes quiebran. Pero nunca ha habido una crisis que afecte la palabra de Dios. La corrupción es parte de todo lo material. Tu ropa se gasta, tu comida se echa a perder, tu tecnología se vuelve obsoleta. Incluso el oro más puro puede oxidarse con el tiempo. Pero la palabra de Dios no conoce la corrupción. Es como un diamante que nunca pierde su brillo, como una fuente que nunca se seca, como un fuego que nunca se apaga. Los imperios más grandes de la historia tenían ejércitos poderosos, tecnología avanzada para su época y riquezas que parecían infinitas. Pero todos cayeron. El imperio asirio, que aterrorizó al mundo durante siglos, desapareció. El imperio griego de Alejandro Magno se dividió tras su muerte. El imperio romano, que parecía eterno, se fragmentó. Mientras estos imperios caían, algo extraordinario pasaba. Las palabras que Dios había dicho continuaban cumpliéndose. Las profecías que habían sido escritas cientos de años antes se hacían realidad. Los pueblos cambiaban, las fronteras se movían, pero la palabra permanecía como una roca firme en medio de la tormenta. Imagínate estar en un lugar completamente vacío. No hay luz,
No hay sonido, no hay nada, solo oscuridad total. Luego, de repente, alguien habla, y con sus palabras comienza a existir todo lo que conoces. Esta no es solo una historia bonita, es exactamente lo que pasó al principio de todo. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta esta verdad increíble en el primer capítulo de su Evangelio. En los versículos 1 al 3, Juan escribió: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Antes de que existiera cualquier cosa, antes de las estrellas, antes de los planetas, antes del tiempo mismo, ya existía la palabra. No es que Dios pensó en crear y luego buscó las herramientas. La palabra misma era la herramienta, pero más que eso, la palabra era Dios mismo. Cuando los humanos construimos algo, necesitamos materiales. Para hacer una casa necesitamos ladrillos, cemento, madera. Para hacer una computadora necesitamos metales, plásticos, componentes. Pero Dios no necesitó nada externo a Él. Su palabra fue suficiente para crear galaxias enteras. Piensa en los edificios más impresionantes que has visto. Rascacielos que tocan las nubes, puentes que cruzan océanos, monumentos que han durado miles de años. Todos fueron hechos con las manos del hombre, usando materiales que ya existían. Pero el universo entero, con sus billones de estrellas, fue hecho solo con la palabra de Dios. Los científicos siguen descubriendo lo complejo que es el universo. Cada átomo es como un sistema solar en miniatura. Cada célula de tu cuerpo es más compleja que la ciudad más avanzada. El ADN contiene información suficiente para llenar bibliotecas enteras. Todo esto fue diseñado y creado por la palabra. Cuando observas una pintura hermosa, admiras el talento del artista. Cuando ves una máquina perfecta, reconoces la inteligencia del ingeniero. Pero cuando miras el universo, estás viendo la obra de la palabra de Dios. Cada estrella que brilla, cada flor que florece, cada corazón que late, existe porque la palabra lo trajo a la existencia. El escritor de Hebreos nos ayuda a entender algo más profundo sobre esto. En el capítulo 11, versículo 3, él escribió: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto significa que todo lo que tocas, todo lo que ves, todo lo que experimentas, vino de algo invisible, la palabra de Dios. Es como si Dios hubiera tomado sus pensamientos y los hubiera convertido en realidad. La diferencia es que los pensamientos de Dios son perfectos y eternos. Las construcciones humanas, por más impresionantes que sean, eventualmente se derrumban. La Torre de Babel, que los hombres construyeron para llegar al cielo, no pudo terminarse. Las 7 maravillas del mundo antiguo, casi todas han desaparecido. Pero lo que fue hecho por la palabra de Dios permanece. Las montañas que ves hoy son las mismas que vieron Abraham, Moisés y Jesús. El sol que te da luz es el mismo que iluminó a todas las generaciones antes que tú. Las leyes que rigen el universo no han cambiado ni un poquito desde el día de la creación. Todo porque fueron establecidas por la palabra eterna. Había una vez un rey que hizo una promesa a su pueblo. Les dijo que sus hijos y los hijos de sus hijos siempre tendrían un lugar en su reino. Pero cuando el rey murió, su hijo no quiso cumplir la promesa. Cuando el hijo murió, el nieto cambió las reglas. Al final, la promesa se perdió porque los hombres cambian y olvidan. Pero hay alguien que nunca cambia y nunca olvida. Sus promesas no dependen de su estado de ánimo, no se alteran por las circunstancias.
y no se modifican con el paso del tiempo. El salmista entendió esto de una manera profunda y lo expresó en el Salmo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Esta verdad es como un ancla que mantiene firme un barco en medio de la tormenta. No importa cuán fuerte sea el viento, no importa cuán altas sean las olas, el ancla mantiene el barco en su lugar. La palabra de Dios es esa ancla para nuestra vida. Piensa en Abraham. Dios le prometió que sería padre de muchas naciones, cuando él y su esposa ya eran muy ancianos. Humanamente hablando, era imposible. Abraham esperó años, décadas, y la promesa parecía haberse olvidado. Pero Dios cumplió cada palabra que había dicho. Hoy, miles de años después, Abraham sigue siendo llamado el padre de la fe. La promesa no terminó con Abraham. Pasó a Isaac, luego a Jacob, luego a toda la nación de Israel. Generación tras generación, vio el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Y esas mismas promesas siguen vivas hoy para todos los que creen. Considera la promesa del Mesías. Desde Génesis 3:15, Dios prometió que vendría alguien que vencería al mal. Los profetas añadieron detalles. Nacería de una virgen, sería de la línea de David, nacería en Belén, sería rechazado por su pueblo, moriría por los pecados de otros y resucitaría. Cada detalle se cumplió exactamente como Dios lo había dicho. Los padres terrenales hacen promesas a sus hijos, pero a veces no pueden cumplirlas. No porque no quieran, sino porque no tienen el poder para hacerlo. Un padre puede prometer llevar a su hijo de vacaciones, pero puede perder el trabajo. Puede prometer comprarle algo especial, pero puede enfermarse. Las circunstancias cambian los planes humanos, pero Dios no está limitado por las circunstancias. Él las controla todas. Cuando promete algo, ya sabe exactamente cómo va a cumplirlo. No hay crisis económica que pueda afectar sus recursos. No hay enfermedad que pueda debilitarlo. No hay enemigo que pueda detenerlo. Las herencias terrenales se dividen entre los hijos y se hacen más pequeñas. Un hombre rico puede dejar una fortuna, pero cuando se reparte entre muchos herederos, cada uno recibe menos. Con el tiempo, esa herencia se gasta, se pierde en malas inversiones o se consume por los impuestos y gastos. Pero la herencia espiritual funciona diferente. Cuando Dios da una promesa, no se divide. Cada creyente recibe la promesa completa. Si 1000 personas reciben la promesa de vida eterna, no significa que cada una recibe una milésima parte de la eternidad. Cada una recibe toda la eternidad. Además, las promesas espirituales no se gastan con el uso. Cuando usas el perdón de Dios, no se acaba. Cuando recibes su amor, no disminuye. Cuando experimentas su paz, no se reduce. Al contrario, mientras más uses estas promesas, más reales se vuelven en tu vida. La fidelidad de Dios atraviesa culturas, idiomas y épocas. Las promesas que consolaron a los cristianos en las catacumbas romanas son las mismas que fortalecen a los creyentes, perseguidos hoy. Las palabras que dieron esperanza a los esclavos son las mismas que dan propósito a los libres. La palabra no discrimina ni hace diferencias. Cuando los gobiernos cambian, las leyes se modifican. Lo que era legal ayer puede ser ilegal hoy. Lo que era obligatorio en una época puede ser prohibido en otra. Pero las promesas de Dios permanecen iguales. Su carácter no cambia con las modas o las opiniones populares. Ahora vamos a descubrir algo que te va a sorprender. Cómo la palabra de Dios tiene un poder que ningún tesoro puede igualar. Veremos cómo ella actúa como una espada que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, como un espejo que nos muestra quiénes somos realmente, y como una semilla
que produce frutos que duran para siempre. Había una vez un soldado que tenía la espada más cara del mundo. Estaba hecha del mejor acero, decorada con oro y piedras preciosas. Todos la admiraban por su belleza, pero cuando llegó el momento de la batalla, descubrió algo terrible. Era solo para mostrar, no tenía filo. Por más bella que fuera, no podía cumplir su propósito real. Los tesoros del mundo son como esa espada. Pueden ser hermosos, pueden impresionar a otros, pueden hacerte sentir importante por un momento, pero no tienen el poder de cambiar lo que realmente necesita ser cambiado: tu corazón. El escritor de Hebreos conocía un arma diferente, una que sí tenía poder real. En el capítulo 4, versículo 12, él escribió algo que ha cambiado millones de vidas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La palabra de Dios no es solo información escrita en un libro. Es algo vivo, algo que tiene poder propio. Es como si cada versículo tuviera vida propia y pudiera trabajar dentro de ti de maneras que ni siquiera entiendes. Imagínate que eres un médico y tienes un paciente con un tumor muy profundo. Necesitas una herramienta que pueda llegar exactamente donde está el problema, sin dañar los tejidos sanos. Eso es lo que hace la palabra de Dios con los problemas de tu alma. Llega exactamente donde está el verdadero problema. El dinero puede cambiar tu casa, tu ropa, tu carro, incluso puede cambiar cómo otros te ven, pero no puede tocar la amargura que tienes guardada desde hace años. No puede sacar el miedo que te paraliza por las noches. No puede quitar la culpa que te sigue a donde vayas. No puede cambiar el vacío que sientes por dentro. Pero la palabra de Dios sí puede. Ella va más allá de lo que ves en el espejo. Va más allá de lo que otros pueden observar. Penetra hasta los rincones más escondidos de tu ser, donde guardas tus secretos, donde escondes tus heridas, donde tienes tus miedos más profundos. La espada natural corta la carne, pero la palabra de Dios corta algo más profundo. Separa lo que es del alma de lo que es del espíritu. Distingue entre lo que piensas que quieres y lo que realmente necesitas. Identifica la diferencia entre tus buenos propósitos y tus verdaderas intenciones. Es como si Dios fuera un cirujano perfecto que puede operar tu corazón sin anestesia, pero sin causarte daño. Duele cuando la palabra te muestra la verdad sobre ti mismo, pero es un dolor que sana, no un dolor que destruye. Cuando lees que debes perdonar a quien te hizo daño, la palabra no solo te está dando una orden, está trabajando dentro de ti para darte la capacidad de hacerlo. Cuando lees sobre el amor de Dios, no solo estás recibiendo información, ese amor está siendo plantado en tu corazón. Un hombre puede tener toda la plata del mundo, pero si tiene rencor en su corazón, será miserable. Una mujer puede tener todas las joyas más caras, pero si tiene miedo en su alma, no conocerá la paz. Los tesoros no pueden tocar estos problemas reales. La palabra de Dios discierne. Esto significa que puede distinguir entre lo verdadero y lo falso dentro de ti. Puede separar tus motivaciones reales de las que finges tener. Puede mostrar la diferencia entre la fe verdadera y la religión falsa. Puede revelar si realmente amas o solo necesitas. Es como tener una luz tan poderosa que puede iluminar los rincones más oscuros de un sótano. Por más que trates de esconder algo, esa luz lo encuentra. Por más que trates de disimular, esa luz lo revela. Pero no lo hace para avergonzarte, sino para liberarte.
Muchas personas gastan fortunas en terapias, en tratamientos, en medicinas, tratando de arreglar problemas que solo la palabra de Dios puede resolver. No es que estas cosas sean malas, pero hay heridas del alma que solo pueden sanar con el toque de Dios a través de su palabra. Había una vez una mujer muy rica que se levantaba cada mañana y se miraba en un espejo especial que había mandado a hacer. Este espejo estaba diseñado para hacerla ver más joven, más delgada, más hermosa de lo que realmente era. Se sentía muy bien consigo misma cada día, pero cuando salía a la calle, la realidad era diferente, y esa diferencia la hacía sufrir. Los tesoros del mundo son como ese espejo falso. Te hacen creer que eres mejor de lo que eres. Te dan una imagen distorsionada de ti mismo. Te permiten vivir en una mentira cómoda. Pero la palabra de Dios es un espejo diferente. Te muestra exactamente cómo eres. Santiago, el hermano de Jesús, entendía esta verdad profunda. En el primer capítulo de su carta, en los versículos 23 al 25, él escribió: Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Esto nos enseña algo increíble sobre cómo funciona la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando la lees, es como si te estuvieras mirando en un espejo perfecto, que no miente, no exagera, no disimula. Te muestra exactamente quién eres por dentro. El problema es que muchas personas se miran en este espejo divino y luego se van como si nada hubiera pasado. Es como si alguien se mirara en el espejo por la mañana, viera que tiene el cabello desordenado y la cara sucia, pero saliera de casa sin arreglarse. No tiene sentido. Cuando el dinero se convierte en tu espejo, te muestra una imagen falsa. Te hace creer que vales por lo que tienes. Te hace pensar que eres importante por tu cuenta bancaria. Te hace sentir que eres mejor que otros porque tienes más cosas. Pero todo esto es una ilusión. La palabra de Dios te muestra la verdad sin maquillaje. Te dice que todos hemos pecado. Te revela que por dentro todos tenemos problemas. Te enseña que sin Dios estamos perdidos. Pero no lo hace para destruirte, sino para que puedas recibir la ayuda que necesitas. Es como un doctor que te dice la verdad sobre tu enfermedad. Puede ser duro escucharlo, puede darte miedo, pero es la única manera de recibir el tratamiento correcto. Un doctor que te miente sobre tu condición no te está ayudando, te está dañando. Los tesoros materiales crean ilusiones peligrosas. Te hacen creer que puedes comprar la felicidad, que puedes adquirir el respeto, que puedes obtener el amor. Te venden la mentira de que eres autosuficiente, de que no necesitas a nadie, de que puedes resolver todos tus problemas con dinero. Pero cuando te miras en el espejo de la palabra, descubres verdades liberadoras. Descubres que eres amado no por lo que tienes, sino por quién eres. Descubres que tu valor no depende de tu cuenta bancaria, sino del precio que Dios pagó por ti. Descubres que no tienes que fingir ser perfecto, porque Dios te acepta como eres. El espejo de la palabra también te muestra tu potencial. No solo te dice lo que está mal, sino lo que puede estar bien. No solo te revela tus debilidades, sino también las fortalezas que Dios quiere desarrollar en ti. No solo te muestra tus errores, sino también el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Cuando miras tu reflejo físico en un espejo normal, solo ves el exterior. Pero cuando te miras en el espejo de la palabra, ves tu corazón, tu alma, tu espíritu. Ves cosas
que ni siquiera sabías que estaban ahí. Ves patrones de comportamiento que has repetido sin darte cuenta. La honestidad de Dios duele a veces, pero siempre sana. Es como cuando un padre le dice la verdad a su hijo sobre algo que está haciendo mal. El niño puede llorar, puede enojarse, pero si el padre lo hace con amor, el resultado será bueno. La libertad que viene del conocimiento de la verdad es algo que el dinero no puede comprar. Cuando finalmente ves quién eres realmente, dejas de pretender ser alguien que no eres. Cuando aceptas tus debilidades, puedes buscar la ayuda que necesitas. Cuando reconoces tus errores, puedes corregirlos. Muchas personas viven esclavizadas por la imagen falsa que han creado de sí mismas. Gastan fortuna en mantener apariencias. Se endeudan para proyectar una vida que no tienen. Se agotan tratando de ser perfectos. Pero la palabra te libera de esa prisión al mostrarte que no tienes que ser perfecto para ser amado. Había una vez un agricultor que tenía dos opciones para invertir su dinero. Podía comprar una máquina cara que le duraría algunos años, o podía comprar semillas de la mejor calidad. La máquina le daría beneficios inmediatos, pero las semillas le darían cosechas que se multiplicarían año tras año, generación tras generación. Jesús usó esta misma imagen para enseñar algo revolucionario sobre el valor de su palabra. En el capítulo 13 de Mateo, desde el versículo 3 hasta el 23, Él contó una historia que cambiaría para siempre la manera en que entendemos las inversiones verdaderas. Jesús dijo: «He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno». Esta no era solo una historia sobre agricultura. Era una revelación sobre cómo funciona la palabra de Dios en la vida de las personas. Cada semilla representa una verdad de Dios que puede transformar una vida completamente. Cuando inviertes en cosas materiales, obtienes resultados limitados. Compras una casa y tienes una casa. Compras un carro y tienes un carro. Compras ropa y tienes ropa. Pero cuando inviertes tiempo en recibir la palabra de Dios, los resultados se multiplican de maneras que no puedes calcular. Jesús explicó que el corazón de las personas es como diferentes tipos de terreno. Algunos corazones son como el camino duro, donde la semilla no puede penetrar. Otros son como terreno pedregoso, donde la palabra germina rápido, pero no echa raíces profundas. Algunos son como terreno lleno de espinas, donde las preocupaciones del mundo ahogan la palabra. Pero cuando la palabra cae en un corazón preparado, en buena tierra, algo milagroso sucede. No solo crece, sino que se multiplica. Una verdad de Dios puede producir 30, 60 o hasta 100 veces más de lo que se sembró. Piensa en esto. Cuando alguien recibe la verdad del perdón de Dios, no solo es perdonado, aprende a perdonar a otros. Cuando perdona a otros, ellos pueden experimentar libertad. Cuando experimentan libertad, pueden perdonar a otros también. Una sola semilla de perdón puede liberar a familias enteras, a comunidades completas. Los frutos del dinero son temporales y limitados. Puedes comprar comida, pero mañana tendrás hambre otra vez. Puedes comprar entretenimiento, pero cuando termina, vuelves a estar aburrido. Puedes comprar placeres, pero cuando pasan, quedas vacío otra vez. Pero los frutos de la palabra son eternos y se multiplican. Cuando recibes paz de Dios, no es una paz que se acaba cuando termina el día.
Es una paz que crece, que se fortalece, que se profundiza con el tiempo. Cuando recibes gozo del Señor, no es un gozo que depende de las circunstancias. Es un gozo que permanece incluso en medio de las dificultades. Jesús mencionó diferentes niveles de fruto: 30, 60 y 100 por uno. Esto nos enseña que el crecimiento espiritual no tiene límites fijos. Una persona puede crecer hasta cierto nivel, otra hasta un nivel mayor, y otra hasta niveles que parecen imposibles. Pero todos pueden crecer. La paciencia es parte de este proceso. Las semillas no crecen de la noche a la mañana. Necesitan tiempo, cuidado, las condiciones correctas. De la misma manera, los frutos espirituales se desarrollan gradualmente, pero cuando maduran, su valor supera cualquier tesoro material. Un empresario puede trabajar toda su vida para construir una fortuna, pero cuando muere, todo queda aquí. No puede llevarse ni un centavo. Pero una persona que ha cultivado frutos espirituales los lleva consigo a la eternidad y además los deja como herencia para otros. Los frutos del Espíritu que menciona Pablo en Gálatas son ejemplos perfectos de esta multiplicación eterna: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada uno de estos frutos tiene valor infinito y se multiplica cuando se comparte. Cuando muestras amor a alguien, no pierdes amor. Al contrario, el amor se multiplica. Cuando das paz a otro, no te quedas sin paz. La paz se extiende. Cuando compartes gozo, no disminuye tu gozo. El gozo se contagia y crece. Una sola verdad bíblica plantada en el corazón correcto puede cambiar no solo a esa persona, sino a su familia, a sus amigos, a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Es una inversión que paga dividendos por generaciones. La semilla también tiene algo que el dinero no tiene: vida propia. El dinero es materia muerta que no puede reproducirse por sí sola. Pero la palabra de Dios tiene vida y poder para multiplicarse. Puede crear más de sí misma. Puede generar transformaciones que van más allá de lo que humanamente es posible. En este momento de nuestra reflexión, vamos a descubrir por qué la sabiduría de Dios vale más que todo el oro del mundo. Veremos cómo esta sabiduría es un tesoro escondido que requiere búsqueda, cómo actúa como una luz que nos guía cuando todo está oscuro, y cómo nos da un conocimiento que nos libera de los engaños que trae el amor al dinero. Había una vez un hombre que heredó un terreno que parecía no valer nada. Era rocoso, difícil de trabajar, y otros se burlaban de él por haberlo recibido. Pero él había escuchado rumores de que en ese terreno había un tesoro enterrado. La mayoría de las personas no estaba dispuesta a hacer el trabajo duro de buscarlo. Preferían los trabajos fáciles que daban dinero rápido. Pero este hombre era diferente. El rey Salomón entendía este principio cuando escribió sobre la búsqueda de la sabiduría. En Proverbios capítulo 2, versículos 3 al 5, él nos enseña: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta de lo que Salomón está diciendo? Él compara la búsqueda de la sabiduría con la búsqueda de plata y tesoros. Pero hay una diferencia importante. La plata se puede agotar, los tesoros se pueden perder, pero la sabiduría de Dios se multiplica mientras más la buscas. Cuando alguien busca plata, está dispuesto a trabajar duro. Se levanta temprano, sacrifica comodidades, invierte tiempo y esfuerzo. No espera encontrarla fácilmente. Sabe que tiene que cavar, buscar, perseverar. Si las personas pusieran la misma energía en buscar la sabiduría de Dios, sus vidas cambiarían completamente.
La diferencia está en la disciplina. Los tesoros del mundo requieren disciplina externa. Trabajar muchas horas, ahorrar dinero, hacer sacrificios materiales. Pero la sabiduría divina requiere disciplina interna. Tiempo en oración, estudio de la palabra, reflexión, obediencia. Muchas personas quieren sabiduría instantánea. Quieren respuestas rápidas, soluciones fáciles, consejos que no les cuesten nada. Es como querer encontrar oro sin cavar, como esperar una cosecha sin sembrar. Pero Dios esconde su sabiduría de manera que solo los que realmente la valoran estén dispuestos a buscarla. La búsqueda diligente significa constancia. No es buscar un día y rendirse al siguiente. No es leer la Biblia solo cuando tienes problemas. No es orar solo cuando necesitas algo. Es hacer de la búsqueda de Dios una prioridad diaria, constante, perseverante. Jesús también habló de este tesoro escondido. En Mateo capítulo 13, versículo 44, Él dijo: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Esta historia nos enseña algo revolucionario sobre el valor. El hombre que encontró el tesoro no dudó ni un segundo en vender todo lo que tenía para comprarlo. ¿Por qué? Porque sabía que lo que había encontrado valía más que todo lo que poseía. El gozo es una parte importante de esta historia. El hombre no vendió sus posesiones con tristeza o resentimiento. Lo hizo con gozo, con emoción, con expectativa. Cuando una persona realmente descubre el valor de la sabiduría de Dios, no siente que está sacrificando algo. Siente que está haciendo el mejor negocio de su vida. Este principio del gozo cambia todo. Si buscar a Dios se siente como una carga, como algo que tienes que hacer pero no quieres, probablemente no has descubierto todavía el verdadero valor de lo que estás buscando. Cuando lo descubras, la búsqueda se convertirá en placer, no en obligación. Los buscadores de tesoros materiales a menudo trabajan en competencia. Si uno encuentra oro, los otros se quedan sin nada. Pero la sabiduría de Dios es diferente. Cuando una persona la encuentra, no reduce las oportunidades de otros. Al contrario, puede compartirla y multiplicarla. La disciplina necesaria para valorar lo espiritual sobre lo material requiere cambiar las prioridades. En lugar de preguntarte cuánto dinero vas a ganar con una decisión, preguntas qué va a agradar a Dios. En lugar de buscar lo que te conviene a ti, buscas lo que es correcto según la palabra. Esta disciplina se desarrolla paso a paso. Primero, aprendes a dar el primer lugar a Dios en tu día, dedicándole tiempo antes que a cualquier otra cosa. Luego aprendes a consultar su palabra antes de tomar decisiones importantes. Después, desarrollas el hábito de buscar su voluntad en los asuntos pequeños también. Había una vez un viajero que tenía que cruzar un bosque muy oscuro en una noche sin luna. Llevaba consigo una lámpara muy cara, hecha de oro puro y decorada con diamantes. Parecía muy valiosa, pero había un problema. No daba luz. Cuando se dio cuenta de que estaba perdido en la oscuridad, entendió que todo el oro del mundo no servía de nada si no podía alumbrar su camino. El salmista David conocía una luz diferente, una que sí funcionaba cuando más se necesitaba. En el Salmo 119, versículo 105, él escribió: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. David había vivido momentos muy oscuros. Había estado en cuevas, huyendo de sus enemigos. Había enfrentado decisiones difíciles como rey. Había pasado por traiciones, guerras y situaciones donde no sabía qué hacer. En todos esos momentos, había encontrado dirección en la palabra de Dios.
La diferencia entre una lámpara y una lumbrera es importante. La lámpara alumbra donde estás parado ahora. Te ayuda a ver tu situación presente con claridad. La lumbrera alumbra el camino hacia adelante. Te muestra hacia dónde debes ir. La palabra de Dios hace ambas cosas. Cuando el dinero se convierte en tu guía, te lleva por caminos que parecen brillantes pero terminan en oscuridad. Te promete felicidad, pero te da ansiedad. Te promete seguridad, pero te da preocupación. Te promete libertad, pero te da esclavitud. La codicia es como una niebla espesa que confunde la mente. Hace que las personas tomen decisiones que parecen buenas en el momento, pero que después lamentan. Los hace sacrificar relaciones por dinero, valores por ganancias, paz por posesiones. En contraste, la sabiduría bíblica trae claridad mental. Te ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, que ve el final desde el principio. Te ayuda a entender las consecuencias reales de tus decisiones, no solo las inmediatas, sino las eternas. Esta luz divina no solo alumbra el camino correcto, sino que también revela los peligros del camino incorrecto. Te muestra los hoyos que otros han cavado, las trampas que otros han puesto, los errores que otros han cometido. Te permite aprender de la experiencia de otros sin tener que sufrir las mismas consecuencias. Cuando tomas decisiones basadas en la palabra de Dios, estás tomando decisiones con perspectiva eterna. No solo preguntas qué es bueno para hoy, sino qué será bueno para siempre. No solo consideras cómo afectará tu cuenta bancaria, sino cómo afectará tu alma. La luz de la palabra también te ayuda a discernir entre oportunidades. En un mundo lleno de opciones, necesitas sabiduría para saber cuáles perseguir y cuáles rechazar. El dinero puede abrir puertas, pero no todas las puertas abiertas deben ser atravesadas. Hay momentos en la vida cuando todo parece confuso, cuando no sabes qué decisión tomar, cuando las opiniones de otros te confunden más. En esos momentos, la palabra de Dios se convierte en tu brújula confiable. No importa cuántas voces escuches, ella te dice cuál es el norte verdadero. La orientación divina a menudo va contra la sabiduría del mundo. El mundo dice que acumules. La palabra dice que compartas. El mundo dice que te vengues. La palabra dice que perdones. El mundo dice que busques tu beneficio. La palabra dice que sirvas a otros. Esta luz no es intermitente como las luces artificiales que fallan cuando más las necesitas. Es constante, confiable, siempre disponible. No se apaga cuando hay crisis económicas. No se debilita cuando hay problemas políticos. No se oscurece cuando hay dificultades personales. Los GPS modernos te pueden llevar por el camino más rápido, pero la palabra de Dios te lleva por el camino correcto. A veces el camino correcto es más largo, a veces parece más difícil, pero siempre te lleva al destino que realmente necesitas alcanzar. Había una vez un hombre muy inteligente que había estudiado en las mejores universidades del mundo. Sabía matemáticas, ciencias, literatura, historia. Pero había una cosa que no sabía. Estaba siendo engañado todos los días por mentiras que él mismo creía. Vivía en una prisión mental sin saber que las llaves de su libertad estaban al alcance de su mano. Jesús conocía el poder de la verdad para romper cadenas invisibles. En Juan capítulo 8, versículo 32, Él hizo una promesa que ha liberado a millones de personas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta libertad que Jesús mencionó no es la libertad política o económica. Es algo mucho más profundo, la libertad mental y espiritual. Es la libertad de no vivir engañado, de no ser esclavo de mentiras, de no ser manipulado por falsas promesas. Una de las mentiras más grandes de nuestro tiempo
es que el dinero puede resolver todos los problemas de la vida. Esta mentira es tan común que muchas personas la aceptan sin cuestionarla. Planifican toda su vida alrededor de esta mentira. Toman decisiones basadas en esta mentira y luego se preguntan por qué se sienten vacíos a pesar de tener tanto. El apóstol Pablo vio esta trampa y escribió una advertencia clara en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo no está diciendo que el dinero en sí es malo. Está hablando del amor al dinero, de hacer del dinero el centro de la vida, de pensar que la riqueza es la respuesta a todo. Esta actitud es como un lazo que atrapa a las personas sin que se den cuenta. El engaño funciona porque contiene algo de verdad mezclado con mentira. Es cierto que el dinero puede resolver algunos problemas. Puede pagar cuentas, comprar comida, dar comodidades, pero la mentira es pensar que puede hacer más de lo que realmente puede hacer. El dinero no puede comprar la paz mental. Hay millonarios que no pueden dormir por la noche debido a la ansiedad. El dinero no puede comprar relaciones genuinas. Hay personas ricas que están completamente solas porque no saben si otros los aman, por quién son o por lo que tienen. El dinero no puede comprar el perdón. No puede borrar la culpa de las malas decisiones. No puede cambiar el pasado. No puede garantizar el futuro. No puede evitar la muerte. No puede asegurar la eternidad. Cuando la palabra de Dios desenmascaró estas falsas promesas, libera a las personas de perseguir ilusiones. Les ayuda a ver que han estado corriendo detrás de espejismos, tratando de saciar su sed en pozos vacíos, buscando satisfacción en lugares donde no la pueden encontrar. Esta liberación no significa que tengas que ser pobre para ser espiritual. Significa que no dejas que el dinero controle tu vida. Significa que no sacrificas lo que realmente importa por obtener más dinero. Significa que usas el dinero como herramienta, no como meta. El conocimiento bíblico te muestra la diferencia entre necesidades y deseos. Te enseña a estar contento con lo que tienes mientras trabajas responsablemente por lo que necesitas. Te libera de la trampa de pensar que siempre necesitas más para ser feliz. También te libera del temor relacionado con el dinero. El miedo a no tener suficiente. El miedo a perder lo que tienes. El miedo al futuro económico. Cuando entiendes que tu seguridad real está en Dios, no en tu cuenta bancaria, estos miedos pierden su poder sobre ti. La verdad de la palabra te enseña que hay cosas más valiosas que el dinero: la integridad, la paz, las relaciones sanas, el propósito, la esperanza. Te ayuda a invertir tu tiempo y energía en cosas que realmente duran, no solo en cosas que se pueden contar en números. Esta liberación del engaño es progresiva. Primero te das cuenta de que has estado creyendo mentiras. Luego, empiezas a ver la realidad tal como es. Después comienzas a tomar decisiones basadas en la verdad, en lugar de en las ilusiones. La palabra de Dios no te quita la motivación para trabajar y prosperar. Al contrario, te da motivaciones más puras y objetivos más nobles. En lugar de trabajar solo para acumular, trabajas para servir. En lugar de prosperar solo para ti, prosperas para bendecir a otros. Cuando estás libre del engaño de las riquezas, puedes disfrutar las bendiciones materiales que Dios te da sin que ellas te controlen. Puedes usar el dinero para hacer el bien sin que el dinero use tu vida para hacer el mal.
En este último momento de nuestra reflexión, vamos a descubrir las recompensas increíbles que reciben quienes valoran la palabra de Dios más que cualquier tesoro. Veremos cómo existe una herencia que nunca se puede perder, guardada en el cielo. Cómo podemos tener una relación personal con el Creador del universo. Y cómo nuestras vidas pueden impactar a otros para la eternidad. Había una vez un hombre muy rico que había trabajado toda su vida para dejarles una gran herencia a sus hijos. Compró tierras, construyó edificios, acumuló oro y joyas. Estaba orgulloso de todo lo que había logrado. Pero cuando murió, sus hijos pelearon por la herencia. Algunos la malgastaron, otros la perdieron en malas inversiones, y al final, nada quedó para los nietos. El apóstol Pedro conocía una herencia diferente, una que nunca se puede perder, nunca se puede robar, nunca se puede gastar. En 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, él escribió: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros. ¿Te das cuenta de las palabras que Pedro usa para describir esta herencia? Incorruptible significa que no se puede dañar. Incontaminada significa que no se puede ensuciar. Inmarcesible significa que no se puede marchitar. Y está reservada en los cielos, donde ningún ladrón puede llegar, ninguna crisis puede afectarla, ninguna ley puede quitártela. Esta esperanza viva de la que habla Pedro nace de la palabra de Dios. Cuando recibes las promesas de Dios en tu corazón, nace dentro de ti una esperanza que no depende de las circunstancias. No importa lo que pase en el mundo, no importa lo que pase en tu vida, tienes algo seguro esperándote. Las herencias terrenales están sujetas a muchos peligros. Los gobiernos pueden cambiar las leyes y quitarte propiedades. Las guerras pueden destruir ciudades enteras. Las crisis económicas pueden hacer que el dinero pierda su valor. Los desastres naturales pueden arrasar con todo lo material. Pero tu herencia celestial está guardada en un lugar donde nada de esto puede tocarla. Está en las manos de Dios mismo, quien tiene todo el poder del universo. Está protegida por aquel que controla todas las cosas, que ve el futuro, que nunca cambia de opinión. Además, esta herencia no se divide entre muchos herederos. Cada hijo de Dios recibe la herencia completa. Si 1000 personas van al cielo, no significa que cada una recibe una milésima parte. Cada una recibe todo lo que Dios ha preparado. La vida eterna no se divide, la paz perfecta no se reparte, el gozo completo no se fragmenta. Pablo entendía esto cuando escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Él no está diciendo que ignores tus responsabilidades terrenales. Está diciendo que mantengas tu enfoque principal en lo que realmente dura para siempre. Cuando pones tu mira en las cosas de arriba, las cosas de la tierra toman su lugar correcto en tu vida. No las desprecias, pero tampoco las idolatras. Las usas para la gloria de Dios, pero no permites que ellas usen tu vida para alejarte de Dios. Esta perspectiva eterna cambia la manera en que vives hoy. Cuando sabes que tienes una herencia incorruptible esperándote, puedes ser generoso con lo que tienes ahora. Cuando sabes que tu verdadero tesoro está seguro en el cielo, puedes dar de tus tesoros terrenales sin temor. Los que ponen su esperanza solo en herencias terrenales viven con ansiedad constante. Se preocupan por el futuro económico, por los cambios en el mercado, por las decisiones políticas. Pero los que tienen su esperanza puesta en la herencia celestial
Viven con una seguridad que el mundo no puede entender. Esta herencia también incluye un cuerpo nuevo que no se enferma, no envejece, no se cansa. Incluye una mente que no olvida, no se confunde, no se deprime. Incluye relaciones perfectas sin peleas, sin malentendidos, sin separaciones. El tiempo que inviertes en conocer la palabra de Dios es tiempo invertido en conocer tu herencia. Cada promesa que recibes es como un anticipo de lo que te espera. Cada victoria espiritual que experimentas es como una muestra de la victoria completa que tendrás. Las herencias terrenales se reciben después de que alguien muere, pero tu herencia celestial comienza desde el momento en que crees en Jesús. Empiezas a experimentar la paz de Dios, el gozo del Señor, el amor divino. Es como si recibieras pagos adelantados de una herencia que será tuya por completo en el futuro. Había una vez un joven que trabajaba como jardinero en la casa de un hombre muy poderoso. Este hombre era tan importante que presidentes y reyes venían a visitarlo. El jardinero trabajaba afuera y solo podía ver desde lejos cuando llegaban estas personas importantes. Un día, para su sorpresa, el dueño de la casa salió al jardín y comenzó a conversar con él como si fueran viejos amigos. Jesús nos ofrece algo aún más increíble, una relación personal con el Creador de todo el universo. En Juan capítulo 15, versículo 7, Él hizo una promesa asombrosa. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Esta promesa tiene una condición: permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en nosotros. Permanecer no significa visitar de vez en cuando, significa vivir, habitar, quedarse. Es como la diferencia entre ser un turista en un país y ser ciudadano de ese país. Cuando las palabras de Jesús permanecen en ti, no solo las recuerdas de memoria, se vuelven parte de tu manera de pensar, de sentir, de decidir. Influyen en tus reacciones, en tus prioridades, en tus sueños. Es como si Jesús mismo estuviera viviendo a través de ti. Esta comunión íntima significa que puedes conocer los pensamientos de Dios. No todos sus pensamientos, porque somos humanos limitados, pero sí aquellos que Él ha decidido revelarnos. A través de su palabra, Dios te cuenta sus planes, sus propósitos, sus deseos para tu vida. Piensa en el privilegio que esto representa. El Dios que creó billones de estrellas quiere tener una conversación contigo. El Dios que sostiene todo el universo con su poder quiere escuchar tus preocupaciones. El Dios que sabe todo lo que va a pasar quiere compartir contigo su sabiduría. Ningún tesoro del mundo puede comprar esta relación. Los hombres más ricos del planeta pagan fortunas para tener unos minutos con personas influyentes, pero tú puedes tener acceso directo, las 24 horas del día, todos los días de tu vida, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta relación no es formal ni fría. No es como hablar con un jefe que te intimida o con un extraño que no te conoce. Es una relación de amor, de confianza, de intimidad. Dios quiere ser tu Padre, tu amigo, tu consejero, tu consolador. Cuando tienes problemas que no sabes cómo resolver, puedes hablar con aquel que tiene todas las respuestas. Cuando sientes miedo por el futuro, puedes conversar con aquel que controla el futuro. Cuando te sientes solo, puedes estar con aquel que nunca te abandona. Esta comunión se profundiza a medida que pasas tiempo en su palabra. Cada vez que lees la Biblia con un corazón abierto, es como si estuvieras teniendo una conversación personal con Dios. Él te habla a través de los versículos, te consuela a través de las promesas, te guía a través de los mandamientos. La oración se vuelve diferente cuando entiendes esta intimidad.
No es solo pedir cosas o cumplir un deber religioso. Es conversar con tu mejor amigo, compartir tu corazón con aquel que te ama más de lo que puedes imaginar, buscar la compañía de aquel que siempre te entiende. Muchas personas se sienten importantes cuando conocen a alguien famoso, cuando pueden decir que hablaron con una persona poderosa, cuando tienen contactos influyentes. Pero tú tienes el contacto más importante del universo, una línea directa con Dios mismo. Esta relación no termina nunca. Los amigos humanos pueden traicionarte, los familiares pueden decepcionarte, las personas importantes pueden olvidarte. Pero Dios nunca cambia de opinión sobre ti. Su amor es constante, su fidelidad es eterna, su compromiso contigo es para siempre. En esta comunión, también descubres tu identidad verdadera. No eres solo una persona más en el mundo. Eres hijo de Dios, ciudadano del cielo, heredero de todas las promesas divinas. Eres alguien por quien Jesús murió, alguien a quien el Espíritu Santo habita, alguien que tiene un propósito eterno. Había una vez un hombre que encendió una pequeña vela en un lugar muy oscuro. La luz era pequeña, pero fue suficiente para que otra persona pudiera ver y encender su propia vela. Esa segunda persona encendió una tercera vela, la tercera una cuarta, y así sucesivamente. Al final de la noche, todo el lugar estaba iluminado, y todo había comenzado con una sola vela pequeña. Dios nos enseña este mismo principio a través del profeta Isaías. En el capítulo 55, versículo 11, Él nos dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta promesa significa que cada vez que compartes la palabra de Dios con alguien, no estás perdiendo tu tiempo. Esa palabra va a cumplir el propósito para el cual Dios la envió. Puede que no veas los resultados inmediatamente, puede que no sepas nunca el impacto completo, pero puedes estar seguro de que Dios va a usar esa semilla que plantaste. Cuando inviertes dinero en el banco, esperas obtener ganancias. Cuando inviertes tiempo en compartir la palabra de Dios, también obtienes ganancias, pero son ganancias eternas. Cada persona que es tocada por el mensaje que compartiste se convierte en una inversión que produce frutos para siempre. El testimonio funciona como una reacción en cadena. Cuando compartes con una persona y esa persona es transformada, ella va a compartir con otras personas. Esas otras personas van a compartir con más personas. Tu testimonio original se multiplica de maneras que nunca podrás calcular. Esto significa que tu vida puede tener un impacto que trascienda tu tiempo en la tierra. Mucho después de que hayas partido a estar con el Señor, las palabras que compartiste pueden seguir transformando vidas. Las verdades que enseñaste pueden seguir liberando a personas que ni siquiera conociste. La enseñanza de la palabra es una de las inversiones más inteligentes que puedes hacer. Cuando enseñas a un niño las verdades de Dios, esas verdades pueden guiarlo durante toda su vida. Cuando ese niño crezca y tenga sus propios hijos, puede enseñarles las mismas verdades. Tu enseñanza original puede impactar generaciones. Daniel entendía este principio del impacto eterno. En el capítulo 12, versículo 3, él escribió: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas brillan en la oscuridad de la noche y ayudan a otros a encontrar su camino. De la misma manera, cuando compartes la palabra de Dios, te conviertes en una luz que ayuda a otros a encontrar su camino hacia Dios. Y este brillo no es temporal, es a perpetua eternidad. Cada versículo que memorizas se convierte en munición espiritual
que puedes usar para ayudar a otros. Cada historia bíblica que aprendes se convierte en una herramienta que puedes usar para enseñar. Cada promesa que recibes se convierte en esperanza que puedes compartir. El impacto no siempre es inmediato o visible. Puede que hables con alguien sobre Dios y esa persona parezca no estar interesada, pero las palabras que dijiste se quedan en su mente. Años después, cuando esa persona esté pasando por una crisis, puede recordar lo que le dijiste y buscar a Dios. También puedes impactar vidas a través del ejemplo. Cuando otros ven cómo la palabra de Dios ha cambiado tu vida, se despiertan preguntas en sus corazones. Cuando ven tu paz en medio de las dificultades, tu gozo en medio de los problemas, tu amor en medio de los conflictos, quieren saber qué hace la diferencia. Este impacto eterno es algo que el dinero no puede lograr. Puedes donar millones para construir edificios, pero esos edificios eventualmente se van a derrumbar. Puedes financiar programas sociales, pero esos programas van a terminar. Pero cuando impactas el alma de una persona con la palabra de Dios, ese impacto dura para siempre. La multiplicación del testimonio es exponencial. Si tú impactas a 2 personas, y cada una de ellas impacta a 2 más, y estas a 2 más, en poco tiempo, el número de personas tocadas por tu testimonio original puede llegar a miles, incluso millones. Cada conversación que tienes sobre Dios, cada versículo que compartes, cada oración que haces por alguien, cada acto de amor que haces en el nombre de Jesús, se convierte en semilla que puede producir frutos eternos. Tu vida se convierte en una inversión que paga dividendos que nunca terminan. Al final, cuando estés en la presencia de Dios, podrás ver el impacto completo de tu vida. Podrás conocer a personas que fueron tocadas por tu testimonio de maneras que nunca imaginaste. Podrás ver cómo Dios usó tus palabras, tus acciones, tu ejemplo, para cambiar destinos eternos. Hemos llegado al final de este viaje de reflexión y espero que tu corazón haya sido tocado por estas verdades. Hemos visto que la palabra de Dios es eterna mientras todo lo demás perece, que tiene poder para transformar vidas desde adentro, que contiene una sabiduría que supera cualquier riqueza y que ofrece recompensas que duran para siempre. La pregunta ahora es personal. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Seguirás buscando tesoros que se oxidan y se pierden, o comenzarás a valorar el tesoro que nunca se acaba? Si este mensaje ha bendecido tu vida, te pido que no te lo guardes solo para ti. Compártelo con tus familiares, tus amigos, en tus redes sociales. Hay muchas personas que necesitan escuchar estas verdades. Tu compartir puede ser el instrumento que Dios use para cambiar una vida. Suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir más reflexiones bíblicas que fortalezcan tu fe. Juntos podemos seguir explorando las riquezas incomparables de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente.